Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno. Muy buenas noches, gracias por seguir escuchando Radio Koinonía. Estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos en vivo. Gracias por seguir sintonizando esta estación católica. Estamos meditando como todos los viernes el Padre Nuestro. Estamos ahorita en la petición de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bien, en un momento le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por estos momentos que nos da. Le pedimos su Espíritu Santo para que nos guíe, para que aquellas personas que deseen escuchar la palabra del Señor entre en su corazón y en su mente y haga lo que el Señor tenga esa voluntad para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora me acompaña mi hermano Isaac. También vamos a estar comentando estos escritos que dejó Santo Tomás de Aquino. Y estamos empezando. A ver, hermano. Sí, pues muy buenas noches, hermanos. Les saluda el hermano Isaac. Ya tenía algunas semanas, bueno, ya bastante rato que no me presentaba aquí en este horario. Pero pues es un gusto estar aquí en estos medios, en este medio de comunicación, transmitiendo la palabra de Dios para que llegue hasta los rincones donde llegue la señal de esta emisora. Y pues darle la gracia a nuestro Señor Jesucristo, que es para Él al que estamos trabajando. Y pues como lo decía el hermano Antonio, somos miembros activos de aquí de Comunidad Koinonía, la comunidad a la que pertenecemos y amamos, que de aquí nacimos y pues aquí pertenecemos y aquí seguimos trabajando para la gloria de Dios. Y como lo decía el hermano Antonio, pues él ha venido dando la enseñanza del Padre Nuestro de Santo Tomás de Aquino, explicado paso por paso o petición por petición para todos los hermanos y personas que nos escuchen a través del radio y no comprendan a veces que el Padre Nuestro pues es un escrito que se hizo hace más de 1600 años y que no ha sufrido ningún cambio. Es una lectura que nosotros hacemos domingo tras domingo y a veces no nos percatamos de la importancia que tiene esta oración que nosotros hacemos cada domingo, y a veces no nada más la estamos diciendo por memoria, porque ya me la aprendí, pero no le tomamos la dedicación de saber a fondo qué significa cada palabra, cada frase de este Padre Nuestro, que como les digo, ya tiene muchos años pues en nuestra fe. Es la proclamación de nuestra fe católica, que fue fundada pues hace más de 1600 años, como les comentaba,
Y ahora el hermano Antonio se ha tomado el tiempo de estudiar, de sacar a fondo pues la mayor información para que nosotros y ustedes como radioescuchas tengan la información de a qué se refiere cada frase del Padre Nuestro. Le dejo la palabra al hermano Antonio. Sí, hermano, lo que vamos nosotros agarrando son los escritos que dejó Santo Tomás de Aquino. Entonces, a través de eso vamos aprendiendo todos y vamos meditándolo y vamos, ¿qué son esas frases como escondidas? Haz de cuenta que son palabras escondidas en las que vamos poco a poco, sin saber, las vas diciendo y las vas comprendiendo. Nos Claro. dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, vamos a comenzar, nos dice: el tercer don que produce en nosotros el Espíritu Santo se llama don de ciencia. En efecto, el mismo Espíritu Santo no solo produce en los buenos el don de temor y el don de piedad, que es, como ya se dijo, un delicado amor a Dios, sino que también hace sabio al hombre, y esto lo pedía David en el Salmo 118:66, diciendo: enséñame la bondad, la sabiduría y la ciencia. Y esta es la ciencia por la que se vive rectamente y que el Espíritu Santo nos enseña entre las cosas relativas a la ciencia y a la sabiduría del hombre. La más importante es la prudencia, por la que el hombre no se fía de su propio sentir. Entonces aquí nos dice que solamente aquellas personas de buena voluntad. Yo me preguntaba si todos le tememos a Dios, pero como nos dice aquí Santo Tomás, solamente aquellas personas de buena voluntad le tienen el santo temor a Dios. O sea, yo me comporto, pero le tengo miedo a Dios porque sé que es un Dios que castiga. También me nace la piedad, pero ¿por qué? Por amor a Dios. Por esa razón nos dice Santo Tomás que todas las personas de buena voluntad le tienen piedad y temor de Dios. Claro que sí, hermano. Así nos dice también en otra explicación que nosotros también podemos encontrar en el internet o en algunos otros libros. Nos dice que es esta petición, nos menciona casi lo mismo que mencionó el hermano Antonio. Dice, esta petición está asociada al don de la ciencia, lo que nos dice el escrito de Santo Tomás, y esto también es sacado de Santo Tomás. La ciencia es la ciencia que enseña el Espíritu Santo, es el vivir bien. Por medio de este don nos enseña a no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo esta frase: hágase tu voluntad. O sea, hacer la voluntad del Padre, no la nuestra. Porque como bien lo dice el hermano Antonio, a veces nosotros podemos tener otras voluntades impropias de nosotros mismos como seres humanos, pero no son las correctas para Dios. Así es, hermano. Nos sigue diciendo Santo Tomás: los que presumen de su propio juicio, de modo que no dan crédito a los demás, sino solo a sí mismos, siempre son tenidos y juzgados como insensatos. En Proverbios 26:12, ¿has visto a un hombre que crea sabio? Habrá que esperar más de un insensato que de él. En efecto, que el hombre no crea en su propio juicio procede de la humildad, porque donde hay humildad hay sabiduría, como se dice en Proverbios 11:2. Los soberbios, en cambio, confían demasiado en sí mismos. Por ejemplo, aquellas personas que tienen su capacidad, como son profesionistas, son ingenieros, entonces dice: yo no le debo nada a Dios, yo mi capacidad me la gané con mi propio esfuerzo. Entonces estos son soberbios, porque dice que la sabiduría viene de Dios y ellos lo único que hacen es apropiarse de esa sabiduría, ¿no? Por eso dice que son como unas personas insensatas. Claro que sí, hermano. Pues como bien lo dices, a veces se apropian tanto de su egoísmo, Sí, ese ego, yo. que nada más piensan en sí mismos. Uh-huh. Por ejemplo, también nos sigue diciendo que Dios nos ha creado, no nos crió en vano. El Señor nos crió para alcanzar nosotros una vida eterna, nos crió también semejantes a Él. Pero nosotros
vamos incumpliendo en sus leyes y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, de ahí es cuando nosotros estamos recibiendo, se puede decir, las consecuencias, no castigos, las consecuencias de no hacer o no llevar a cabo la voluntad de Dios. Así es. La voluntad de Dios es no soberbio también. Y eso es lo que hacen muchas personas que se creen con su misma capacidad. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Ya estamos de regreso en Alzando la voz. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir sintonizándonos. Estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos católicos y no católicos que escuchan esta radio. A nuestros hermanos de la comunidad, muchas gracias por seguir sintonizándonos. Esta radio es para nosotros, para la formación en nosotros los católicos. Como dice San Agustín, hay que defender y hay que profesar nuestra fe. ¿Por qué? Porque a veces hay veces en que les preguntan a un hermano católico y tiene pena de confesar su fe, de confesar su iglesia. Entonces eso es lo que nos alienta San Agustín, de que sigamos profesando nuestra fe, que no tengamos pena ni vergüenza cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra doctrina. Le mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando. Estamos meditando el Padre Nuestro y seguimos con Santo Tomás, que nos dice: nada debemos pedirle a Dios sino que haga de nosotros lo que sea su voluntad, o sea, lo que se cumpla su voluntad en nosotros. En efecto, el corazón del hombre es recto cuando concuerda con la voluntad divina. Esto es lo que hizo Cristo en Juan 6:38. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. En efecto, Cristo, en cuanto a Dios, tiene una misma voluntad con el Padre, pero en cuanto a hombre tiene voluntad distinta del Padre. Y en cuanto a esta voluntad, Él declara que no hace su voluntad sino la del Padre, y por esto nos enseña a orar y pedir: hágase tu voluntad. Entonces, cuando esta oración los apóstoles le dicen a nuestro Señor Jesucristo, porque si recordamos en el Viejo Testamento no sabían orar, entonces le dicen a nuestro Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Y Él les dice, esta oración es la que deben decir. Entonces, cuando nos dice hágase tu voluntad, el mismo Hijo que ha bajado del cielo hace la voluntad del Padre. Entonces, todas aquellas, como dice Santo Tomás desde un principio, las personas de buena voluntad, entonces tenemos que hacer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, podría ser escuchar su palabra, ir a misa, leer la Biblia, porque ¿cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la Biblia? Entonces esta es parte de su voluntad. Darle gracias a Dios es parte de la voluntad de Dios. También alabar a Dios es parte de nuestra voluntad. Hermano Isaac. Claro que sí.
Así como nos lo menciona esta frase escrita aquí con Santo Tomás de Aquino y en el Padre Nuestro, que nos dice: hágase tu voluntad. Esta finalidad se alcanza guardando los mandamientos de nuestro Padre. Por eso la voluntad de Dios abarca también este aspecto, y cuando decimos hágase tu voluntad, estamos pidiendo que se cumplan sus mandamientos. Santo Tomás observa que en esta petición no se dice haz tu voluntad ni hagamos tu voluntad, sino que decimos hágase tu voluntad, para indicar que es necesaria la gracia de Dios y la cooperación de nosotros como seres humanos para llegar a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios consiste también en que nosotros cooperemos en la obra de nuestra salvación, hermanos. Porque si nosotros no seguimos sus mandatos, no estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y como nos lo dice aquí muy claramente este texto, no decimos haz tu voluntad, o no decimos hagamos tu voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que estamos en las manos del Señor y nos ponemos a disposición de Él en muchas ocasiones. Incluso yo creo que muchos de nuestros hermanos han tenido o han pasado por dificultades fuertes, por enfermedades o por cualquier momento difícil de la vida, y a veces precisamente en esos momentos nos ponemos a orar, nos postramos ante el Señor, y es lo primero que le decimos: hágase tu voluntad, que no sea la mía, que no sea lo que yo quiero, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras, me abandono en ti. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, abandonarnos en el Señor para que se haga la voluntad de nosotros. Como dijiste hace rato, es que la voluntad de Dios es la gracia, y nosotros debemos de cooperar diciendo: sí, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero, con mi libre entendimiento, con mi libre decisión, yo quiero seguirte. Porque hay personas en las que me he topado que no tienen problemas, yo no tengo problemas, tengo buen trabajo, mis hijos se portan bien, todo está bien, entonces no necesito a Dios. Entonces es cuando el hombre acepta a Dios, como dijimos anteriormente. Hacer la voluntad de Dios no es nada más ser bueno y ya no hago nada, o sea, nada más mi familia está feliz, yo tengo un buen trabajo, tengo buenos hijos, tengo todo, pero no hago la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es asistir a misa, estar estudiando el Evangelio, estar estudiando la Biblia, escuchar, hacer obras de caridad. Entonces, alabar a Dios también es la voluntad de Dios, y no nada más decir soy bueno. Entonces, depende de nosotros que tú tengas esa voluntad y la voluntad de Dios, los dos se hacen para que esto se realice. Por eso dice, como dijiste hace rato, no dice haz, sino hágase tu voluntad. Entre los dos, entre Dios y nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Como dijimos hace rato, también es alcanzar la vida eterna. Alcanzar la santidad. Alcanzar la santidad. Alcanzar la vida eterna, nos dice un párrafo de aquí, un artículo. Dice: ahora bien, Dios hizo al hombre, mas no para nada, porque según se dice en el Salmo 88:48, ¿acaso criaste en vano a todos los hijos de los hombres? Así es que para algo creó a los hombres, mas no para los placeres, porque también los animales los tienen, sino para que posean la vida eterna. Como dijiste hace rato, ¿para qué los creó? O sea, no los creó para nada, los creó para un propósito, y ese propósito es que tú alcances la vida eterna. La vida eterna. Claro que sí. También nos dice que Dios quiere también que nosotros volvamos al estado de dignidad como estaba el primer hombre que creó. Recordamos al primer hombre que creó fue a Adán. En aquel tiempo pues no había preocupaciones de nada. No había preocupaciones, no había esa hostilidad entre la carne y el espíritu.
sino que hasta después de que incumplieron en la voluntad de Dios, se dieron cuenta en la falla que habían estado. Porque recordemos que Adán, antes de que cometiera el pecado, antes de que saliera de la voluntad de Dios, él no sabía que estaba desnudo. No sabía que ni él ni Eva estaban desnudos, o que andaban en el paraíso tal como los había creado Dios, para lo que los había creado. Y después de que salieron de la voluntad de Dios, empezaron lo que nosotros, como les dije al principio, empezamos, y ellos empezaron a recibir las consecuencias de no obedecer los mandatos de Dios. Es lo que a nosotros nos puede ocurrir si nosotros no obedecemos los mandatos del Señor o los mandamientos del Señor. Caminar en la voluntad de Dios te lleva en una vida recta, pero a veces no queremos, a veces no nos gusta caminar, no nos gusta que alguien nos diga que sigamos a Dios. No nos gusta el camino difícil. Sí, y yo me he topado con muchas personas que es Dios para ustedes, pero no es un Dios que Él le tenga ese respeto y ese cariño. Entonces este mandamiento son palabras secretas que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles, en la cual esos secretos los vamos nosotros meditando y vamos diciendo, bueno, ¿por qué dijo hágase tu voluntad? Bueno, es para que tú hagas la voluntad del Padre, para que camines en un camino recto y puedas llegar a la vida eterna. O sea, no te lo quiso decir todo junto, pero con esto te hace entender que tú, siguiendo el camino recto hacia el Señor, tendrías tú esa vida eterna que todos añoramos, que todos queremos esa vida eterna. Muchas personas sabemos que vamos a morir, pero hay una esperanza para nosotros, y esa esperanza es Jesucristo. Ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir escuchándonos. No se vayan al camino. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Ya estamos de regreso en Alzando la voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista. Regresamos, hermanos. Estamos los hermanos de la comunidad Koinonía, alzando la voz, el hermano Antonio y su compañero el hermano Isaac, meditando la palabra de Dios, meditando y compartiendo el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos compartiendo hace unos momentos diversas opiniones y textos que hemos estado estudiando de Santo Tomás de Aquino. También estamos comentando acerca de la voluntad de Dios, que a veces nosotros como seres humanos queremos hacer nuestra voluntad, pero sin en cambio sabemos, y como católicos, que debemos de llevar unos preceptos, debemos de continuar con nuestra religión, y en eso pues nosotros tenemos la obligación de seguir estos mandatos para llegar a alcanzar una vida eterna. En esa vida eterna pues nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios, como nos dice aquí
las escrituras y la palabra, los textos de Santo Tomás de Aquino, que dice que con esta petición nosotros pedimos que se cumpla también esta voluntad que salvifica a quienes todavía no peregrinamos por el mundo, como ya se ha realizado ante los santos que están en el cielo. Nosotros, si queremos alcanzar una vida eterna, pues obviamente tenemos que cumplir con la voluntad de Dios para alcanzar esa vida plena, y nosotros no estar haciendo la voluntad de nuestra carne. Ahorita pues abro un paréntesis precisamente para hablar acerca de la voluntad. Precisamente ahorita estoy aquí en parroquia con algunos adolescentes de 12 a 15 años, que para muchas personas que nos están escuchando a través de los medios, a través del internet o del radio, podemos pensar qué están haciendo esos niños ahí. Pero la voluntad de Dios es que lo alaben, que lo adoren, que intercedan por su familia, por sus estudios, por muchas razones que nosotros podemos interceder. A mí en lo personal también a veces me llegó ese pensamiento: ¿por qué no voy a adorar, o por qué no voy al Santísimo en el día? Porque precisamente una adoración nocturna es algo que te cueste, y aquí nosotros no estamos haciendo la voluntad mía, sino es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que Él quiere que tú le ofrezcas un sacrificio que te cueste. Y para nosotros como seres humanos, yo creo que la noche es un momento o un tiempo de mucha dificultad para podernos levantar, estar adorando al Señor. Y yo creo que eso para mí es un sacrificio que esos jóvenes están haciendo para cumplir la voluntad de Dios. Podríamos tomarlo también como una ofrenda, porque si es una ofrenda para Dios, también es una voluntad de Dios que tú lo ofrezcas algo. Y es muy bonito que a unos jóvenes les enseñen, aunque sea a la fuerza, porque hay jóvenes que vienen porque sus papás los mandan. Claro. Entonces, pero les van enseñando ese amor a Dios, ese respeto, que existe un Dios, y que no solamente existe, sino creemos en Él. Porque hay personas que les preguntas: ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en el diablo? Sí. Entonces la palabra creer no se aplica para el diablo, no. Porque la palabra creer significa confianza, depositar tu confianza en algo que tienes fe. Entonces el diablo existe, pero no creo en él, y Dios existe y creo en él. Entonces cuando yo digo creo en Dios, solamente voy a decir creo en Dios. Y el diablo, ese sí existe, pero no sé ni quién es, o sabemos quién es, pero no nos queremos meter. Entonces nosotros debemos de seguir que existe un Dios vivo, un Dios que nosotros lo adoramos, un Dios que exige de nosotros comportamiento, un cambio de vida, exige de nosotros que nosotros lo alabemos, lo adoremos. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso, un Dios que nosotros ya cuando, como dice Santo Tomás, de buena voluntad, llegas un momento a temerle, porque sabes que con Él tienes la vida eterna, y sin Él te vas a una condenación. Ese es cuando a una persona le cae el 20 y comprende la magnitud de Dios, entonces es cuando despiertas y sigues a Dios. Yo por eso sigo a Dios, por eso sigo su camino. ¿Por qué? Porque yo tengo esa esperanza de esa vida eterna, como la que nos dice Santo Tomás acá: los hombres de buena voluntad buscan la vida eterna. Nos dicen en sus escritos Santo Tomás: ahora bien, esta voluntad de Dios se cumple en los justos, pero aún no en los pecadores. A los justos se les designa por el cielo, a los pecadores por la tierra. Así es que pedimos que se haga la voluntad de Dios, así en la tierra o así
o sea, en los pecadores como en el cielo, esto es, en los justos. Más debemos observar que por el modo de hablar se nos revela la doctrina. En efecto, no dice haz ni tampoco hagamos, sino que dice hágase tu voluntad. Entonces nos dice aquí, los justos en el cielo hacen la voluntad de Dios y nosotros los pecadores de la tierra hacemos la voluntad de Dios también. Quieran o no quieran, aquí hacemos la voluntad de Dios. Claro que sí, hermano. Esta tercera petición también está asociada a la bienaventuranza que proclama dichoso a los que lloran. También el esfuerzo por cumplir los mandamientos nos provoca un llanto, porque aunque los preceptos de Dios son dulces para el alma, a veces resultan un poco amargos para la carne. Igualmente la guerra continua entre nosotros, entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a veces nos causa llanto. Porque como les comentaba hace unos momentos, ahorita los adolescentes que tengo aquí en el cuarto de teléfonos, pues podrían estar en su casa viendo televisión, porque eso es lo que les pide su cuerpo o su mente, pero a veces su espíritu, o como decía el hermano Antonio, a veces también a la fuerza por nuestros padres que nos mandan a, pues estás en el grupo de jóvenes, o ya tienes una promesa hecha de amistad con Dios, pues ya es una promesa que tú hiciste, ya te comprometiste con Dios a cumplir sus mandatos. Entonces ya es ya es un precepto que ellos tienen en contra de su cuerpo y de su espíritu. Su cuerpo les puede estar pidiendo estar en la computadora, estar viendo videos o escuchando música, haciendo otras cosas que muchos jovencitos pueden estar haciendo a estas horas. Pero la espiritualidad que tú le has infundido a tu hijo le está diciendo otras cosas. Le está diciendo, tú puedes ir a la iglesia, puedes ofrecer esta noche para que, por ejemplo, esta noche es la intercesión de los adolescentes para que este ministerio y todo lo que hacemos aquí en Koinonia Radio siga fortaleciéndose y siga en marcha, siga continuando, que no decaiga, que podamos tener más bienhechores, más aportaciones. Para eso es esta noche de intercesión por los adolescentes. Yo creo que si hay hermanos que nos están escuchando y escuchan que hay adolescentes aquí en cabina adorando al Santísimo, pues pueden tener esa inquietud de preguntarles por qué están adorando al Señor. Y si hay personas que quieran hacer aportaciones a través del teléfono o del internet, también nos pueden mandar mensajes. Así es, hermano, hacer la voluntad de Dios es eso exactamente, mandar a nuestros hijos y apoyar a los jóvenes. Ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Peregrina. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy buenas noches, hermanos, regresamos, estamos al aire, estamos en vivo desde aquí de la cabina de Radio Koinonia. Pues le mandamos un saludo al hermano Genaro que nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos y por llamar aquí a cabina. También saludamos a nuestra hermana Cristi Valle, nos dice saludos a los hermanos, y es bueno que insistan que no hay que dejar solo a nuestro Señor.
Él se merece todo lo que le demos y más. Como les mencionaba hace rato, ahorita pues están unos adolescentes aquí ya listos para empezar la adoración nocturna, y pues voy a estar con ellos toda la noche. Vamos a terminar hasta las 6 de la mañana, y creo que es un gozo para muchas personas y para los jóvenes también, adolescentes, el tener esa voluntad de venir a adorar a nuestro Señor. Ya no es que una noche vengo al Santísimo, de vez en cuando voy a venir. No, ahora ya aquí en nuestra parroquia de la Encarnación tenemos la capilla de adoración perpetua. Ya es nuestro Señor está expuesto todos los días y toda la noche tenemos a una persona hora tras hora que va a estar pues velando la custodia de nuestro Señor, y eso es la voluntad de Dios. Yo les podía preguntar a los hermanos que nos escuchan a través del radio, ¿cuál sería su voluntad, o al hermano Antonio, cuál sería su voluntad? ¿Qué estaría haciendo ahorita si no estuviera aquí en el radio transmitiendo la palabra de Dios a los hermanos? Pues durmiendo, ¿no? A lo mejor durmiendo, viendo la televisión, o a lo mejor sí ya como en el quinto sueño. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted, hermano, ahorita? La voluntad de Dios es transmitir su palabra a través de aquellas personas que necesitan unas palabras de consuelo. La palabra de Dios no se puede callar, dice su escritura. Si nadie habla de la palabra de Dios, las mismas piedras hablarán. O sea que esto no se va a callar. Claro que no. Esto va a seguir. Sigue y sigue, sigue. Esta es la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere. No es lo que yo quiera, sino ya me mueve algo dentro de mí que me mueve. El hermano Genaro, lo admiro, es un predicador muy entregado, y él hace exactamente eso, hacer la voluntad de Dios. A veces nos cuesta mucho, a veces nos cuesta levantarnos, pararnos, seguir problemas, dificultades, pero él se ha dedicado a eso, a hacer la voluntad de Dios, y un día tendremos nuestra recompensa. Esa recompensa es la que sabiamente, inteligentemente está buscando, porque como lo vemos en el libro del Apocalipsis más adelante, en el libro del Apocalipsis hay jerarquías en el cielo. Así como hay jerarquías de ángeles, también van a llegar jerarquía de predicadores, de laicos, de sacerdotes, de todos los que le sirvieron a Dios. Van a llegar a esa jerarquía, van a ser diferentes. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Bueno, porque en el Apocalipsis nos hemos estudiado y hemos visto cómo es que se va repartiendo esas jerarquías. Algo que me llamó mucho la atención aquí de los escritos de Santo Tomás, que estaba platicando mi hermano, es por qué razón nosotros lloramos cuando ya encontramos a Dios. ¿Por qué razón nos viene a nosotros un llanto de esa bienaventuranza, de sentir ese llanto, ese dolor dentro de nosotros? ¿Por qué? Porque estamos dominando la carne. Cuando dominas la carne no quiere doblarse. Entonces, mientras la carne no ceda, llora porque pide lo que le has quitado. Entonces, el espíritu es lo que se hace, se fortalece a través de la oración. Por esa razón, como dice mi hermano Isaac, que tiene a los adolescentes aquí en el Santísimo, ¿qué es lo que van a hacer? Dominar esa carne, tratar de dominar esos impulsos que esos jóvenes a veces, por todo lo que está moviéndose a su alrededor en estos tiempos más modernos, antes los tenían sometidos a base de cinturonazos, ahora ya no. Ahora los muchachos y los niños son más rebeldes. Entonces, ¿quién es el único que puede ayudarnos a someter a estos niños? Dios. Entonces, a través de ese sacrificio y a través de someter la carne, por esas razones que lloran. Todas las personas que nos hemos convertido al cristianismo sentimos ese llanto, sentimos ese dolor dentro de nosotros. ¿Por qué lo sentimos? Porque el viejo hombre no quiere dejar las mañas,
no quiere dejar esos impulsos, esas pasiones desordenadas, esas groserías, esas tranzas, todo eso que le favorecía a su cuerpo, le cuesta mucho dejarlo. Entonces por eso es el llanto. Por eso, pero es una purificación del alma que se va limpiando, dice Santo Tomás, se va limpiando poco a poco. Duele y lloramos, pero el espíritu es el que tiene que vencer. Claro que sí, hermano. La guerra continúa entre nuestro cuerpo y el espíritu, y es lo que nos causa llanto. Como bien lo acabas de decir, ahorita pues, los adolescentes que están aquí, y pues es de antemano y es bien sabido, no creo que querramos tapar el sol con un dedo. Sabemos que es una etapa muy difícil para ellos, por la etapa que está pasando su cuerpo, su organismo, su vida. A veces los jóvenes traen mucho vocabulario mal difundido, a veces por juntarse con pues muchos amigos en la escuela, en la calle, donde quiera, se le pegan, decimos nosotros, se le van pegando esas malas palabras, pero ahí es donde a veces ellos mismos se dan cuenta que no en cualquier lado pueden estar hablando esas malas palabras o esas palabras antisonantes, porque saben que a veces están en la casa de Dios, a veces están en su casa y no pueden decir esas palabras que a lo mejor ya las escucharon. Entonces sí es una batalla que traen ellos, pero conforme van avanzando en la voluntad de Dios y en seguir los caminos del Señor, se van a dar cuenta hacia dónde va a ir la balanza. Si se van a ir hacia el lado del mundo, ¿cómo les va a ir? Y si se van del lado del camino del Señor, ¿cuáles son los beneficios que como van a dijimos tener? hace rato, seguir la voluntad de Dios es caminar por caminos Difíciles. ¿Sí? Caminar recto, esa es la voluntad del Señor. La voluntad que tú tienes ahorita, dices, yo voy a seguir con estos muchachos, pero la voluntad de Dios para ellos es eso exactamente, vencer esa carne, decirles y comentarles que la voluntad que Dios quiere para ellos es que venzan esa carne, que no se contaminen, porque un joven es fácil contaminarse. Entonces cuando conoce a Dios le tiene el santo temor, y es ahí donde nos viene este teólogo, Santo Tomás, que nos enseña que solamente aquellas personas de buena voluntad le tienen el santo temor. Y si nosotros somos buenos, entonces lo único que nos hace falta es Dios. No solamente decir porque soy bueno ya hago la voluntad de Dios, no es cierto. Hacer la voluntad de Dios es asistir a misa, alabarlo, hacer obras de caridad y estar apoyando en el trabajo de Dios. Claro que sí, hermanos. Esa es en gran parte la voluntad de nuestro Padre, y a veces nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo seguir el camino correcto. También nos cuesta trabajo mostrarles el camino correcto a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, porque pues estando aquí en la comunidad, no nada más son mis hijos, porque mis hijos también son parte de la comunidad, y muchos jóvenes pueden llamarle la atención otros padres. Aquí un hermano, para que lo tomes en cuenta, va a estar lo tengas en intercesión. Dice Juan Pimentel, Mariano Matamoros, pide por su familia, porque le hacen diálisis. Saludos a los hermanos y gracias por su programa. Claro que sí, hermano, vamos a estar en esta noche pidiendo por usted, y pues intercediendo para que su salud mejore y su familia también, hermanos. Bueno, entonces estamos meditando el Padre Nuestro. Nos vamos a quedar con la cuarta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Eso lo vamos a comentar el próximo viernes. Gracias por seguir apoyando esta radio y gracias por seguir escuchándonos. Hasta la próxima. Hasta luego, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz.
aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.